Ya pueden encontrar todos los productos de mi tienda virtual Mr. Market en mi página oficial con envíos internacionales a todas partes del mundo. Recuerda que tenemos hermosas maletas con diseños exclusivos y tenis inspirados en el misterio. Pon clic ya en el primer link de la descripción o entra a nuestro Instagram @MrsMarket para más información. Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso, bastante interesante. Hace rato ya lo quería hacer, pero no me había dado el tiempo hasta que finalmente decidí ya investigarlo y ver realmente qué había ocurrido detrás de esta historia. Como vieron por el título, estaremos hablando del caso de Martin Luther King, este personaje de la historia tan importante que seguro muchos de ustedes o todos ya conocen. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, aunque tengo 1000 millones de redes, y lo más importante que es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El misterioso caso de Martin Luther King. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero del año de 1929 en Atlanta, Georgia. Su padre era Martin Luther King Sr. y era un pastor bautista, y su madre era Alberta Williams King, quien era una pianista también de la iglesia. Su nombre original y pues el de su papá era Michael King Jr. y Michael King Sr. Sin embargo, su padre hizo un viaje en el año de 1934 a Europa, y al ir a Alemania este hombre conoció la historia de Martín Lutero, este líder protestante, y decidió desde este entonces cambiar tanto su nombre como el de su hijo. Tuvo también dos hermanos, una mayor llamada Christine King Ferris y su hermano menor llamado Alfred Daniel Williams King. Él comenzó también a tener cierta formación musical y en el año de 1939 cantó para una iglesia en la presentación de la película de Lo que el viento se llevó. Estudió en el Washington High School de Atlanta y después entró al Morehouse College, que para esta época era una escuela reservada para personas de raza negra. Se graduó en el año del 48 de la carrera de sociología y tiempo después hizo una especialización, una maestría en teología. Desde este momento hizo unos nuevos estudios, esta vez un doctorado en filosofía, y para el 54 comenzó una vida también, al igual que su papá, de pastor en Montgomery para cuando tenía 25 años. Para el año de 1955 inicia una ola de violencia bastante fuerte contra las personas de raza, y en eso ocurre una muerte de 3 personas negras, entre esos un niño de 14 años y también un pastor de una iglesia. Luego ocurrió un famoso hecho donde una mujer llamada Rosa Parks se niega a dar su puesto en el autobús a una persona de color, y se creó el llamado boicot, que fue también como una protesta contra estos hechos racistas, desde los cuales Martin Luther King se convirtió en uno de los voceros más importantes. Este boicot peleaba porque las personas negras tuvieran los mismos derechos a la hora de viajar en autobús y pudieran hacerlos de manera mezclada con las personas blancas, y pues durante estas protestas Martin Luther King fue arrestado por primera vez por apoyar esta campaña. Este boicot duró un total de casi 362 días, casi un año, y fue algo bastante violento. Fue una ola de violencia muy fuerte, y pues obviamente las personas blancas en contra de esto lo que hacían eran atentados como terroristas contra las personas de color, les quemaban sus casas, les lanzaban cosas, los golpeaban, entre muchas otras cosas más, y pues obviamente entre eso se vio afectado Martin Luther King, especialmente su casa, que fue atacada con bombas incendiarias. Finalmente terminó el 13 de noviembre de 1956, después de que la Corte Suprema aprobara una ley donde era completamente prohibido que hubiera segregación de personas blancas y negras en autobuses, en escuelas, en restaurantes,
restaurantes, en lugares públicos, entre otros. Continuó así Martin Luther King para el 57, ingresando en grupos que se dedicaran como el apoyo a personas de raza de color, y se unió al grupo de activismo de derechos civiles y comenzó a adherirse a una creencia llamada la desobediencia civil pero no violenta. Sin embargo, para el 61 se cuenta que el FBI comenzó a someter a este hombre a vigilancia, pues por el poder que estaba comenzando a tener, la influencia que estaba comenzando a tener en las personas de raza negra respecto a estas campañas y a estas protestas. Y pues se pensó que él era comunista y que comenzó a infiltrar a personas de este tipo de ideología económica y política dentro de los grupos de derechos civiles. Para el 20 de septiembre de 1958, Martin fue atacado por primera vez apuñalado en una firma de ejemplares de su libro. Isola Curry fue una mujer de color y ella fue la que lo atacó, alegando que él era un hombre comunista, pero luego fue como catalogada como una mujer desequilibrada mentalmente. Él estuvo a punto de morir por esta herida, pues le llegó muy cerca de la arteria de la aorta, pero pues no alcanzó a hacerlo, fue salvado y también él decidió perdonar a la persona que lo había atacado, y pues también aprovechó estos hechos para subrayar dentro de algunos de sus discursos la importancia que se le debía dar o ver al menos la ola de violencia tan grande que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Para 1960 tuvo como una charla con algunos estudiantes de algunas universidades y aprovechó en este momento para iniciar una nueva campaña importante respecto a los derechos de las personas, y en este momento, debido a todo eso que creó, fue encarcelado. Sin embargo, John F. Kennedy fue quien lo ayudó a salir de la cárcel y pues logró junto a él también continuar con la igualdad para las personas de color que accedieran a lugares también como bibliotecas, comedores y estacionamientos. Comenzaron después en 1963 otro boicot para lograr que también las personas de color pudieran conseguir trabajos al igual que las personas de raza blanca, y también como filas igualitarias, pues ellos tenían que hacer filas para pagar ciertas cosas o comprar ciertas cosas separados completamente de los blancos. Luego también iniciaron algunos ataques por parte del Ku Klux Klan, esta organización en contra de las personas de raza negra. Me gustaría que ahondaran mucho más si quieren saber del Ku Klux Klan. Hicimos un podcast de Zona Misteriosa, les voy a dejar acá el link en la descripción, donde hablamos de muchas organizaciones secretas y hay algo importante sobre ellos para que los conozcan un poco más, se los dejo en la descripción. Y pues los ataques que hacían ellos fueron incluso mucho más graves de los que se pensaban, incluso botaban bombas a iglesias y pues obviamente en muchas ocasiones muchos niños perdían la vida. Se convirtió en un dirigente, se hizo organizaciones diferentes de derechos civiles y comenzó a trabajar en Washington junto a las personas también de estas zonas por la libertad, y así planteó junto a John F. Kennedy, que en algún momento le dio miedo porque estaba justo en campaña política, pero finalmente accedió a hacer una marcha bastante grande donde peleaban las siguientes cosas: el fin de la segregación en las escuelas públicas, peleas por derechos civiles, incluso que se creara una ley para pelear por los derechos de las personas de raza negra en los trabajos, una protección para las personas activistas que peleaban por estos derechos civiles para no tener violencia policial contra ellos, un salario mínimo de $2 para esa época por hora para las personas de color, y un gobierno independiente en Washington que pues peleara también justamente por los derechos de las personas de raza negra. Terminó siendo un completo éxito esta marcha peleando por estos derechos, reunió alrededor de 250,000 personas para el año de 1963 frente al Capitolio de Estados Unidos. Allí fue donde Martin Luther King dio uno de sus discursos más famosos de la historia, llamado I Have a Dream, que tenía unas palabras muy inspiradoras y pues manifestaba como una esperanza muy grande por lograr una Estados Unidos o una América mucho más fraternal. Digamos que dentro de la ideología de Martin Luther King, para entenderlo más, no era una persona revolucionaria en el sentido de querer violencia y querer que la gente entendiera los golpes sus palabras, sino era una persona pacífica que bajo sus derechos también peleaba correctamente por los derechos de las personas de color, y pues su idea era hacerlo de maneras pacíficas pero al mismo tiempo con la fuerza, como para que la gente entendiera el mensaje que él quería llevar de igualdad para todas las personas que tenían su condición en ese momento. Él en el año de 1964 recibió el Nobel de Paz y se dice que actualmente es la persona más joven que recibió esta distinción con tan solo 35 años. Tiempo después, Martin Luther King comenzó a trabajar con diferentes organizaciones, entre esos el Comité Coordinador Estudiantil No Violento, con el que comenzó a organizar unas marchas. Su idea era ir desde Selma hasta el estado de Montgomery, pues por la idea de seguir peleando por más y más derechos que aún no tenían
tenían las personas de raza de color. Durante 2 ocasiones se intentaron hacer marchas. La primera de estas, la idea era hacerla el 25 de marzo de 1965. Sin embargo, se adelantó para el 7 de marzo y trataron de hacerla, pero el asedio policial era muy fuerte. Comenzó una ola de violencia muy grande por parte de la policía contra las personas que iban a hacer esta marcha, y se conoció así el hecho como el famoso Domingo Sangriento, que hubo una ola violentísima para impedir estas marchas. Las imágenes de esta brutalidad policíaca comenzaron a circular por la televisión, a escucharse en la radio y verse en los periódicos, y pues también creó como cierta empatía en algunas personas de Estados Unidos que no estaban de acuerdo con esta violación de los derechos civiles. Al siguiente día se intentó volver a hacer la marcha, pero Martin Luther King la detuvo, lo que creó algo de polémica por las personas que realmente querían hacerla. Sin embargo, ya se organizó mucho mejor y para el 25 de marzo la hicieron. Fueron más o menos 25,000 manifestantes. Allí Martin Luther King pronunció también uno de sus nuevos discursos famosos llamados How Long, Not Long, siguiendo peleando por los derechos. Y dentro de ese día el Ku Klux Klan también asesina a una líder importante llamada Viola Liuzzo. Martin Luther King también comenzó a expresar ciertos desacuerdos respecto a la guerra de Vietnam y lo que estaba haciendo el gobierno con estas guerras y realmente las ideologías y las intenciones detrás de esta. Y también comenzó a hacer la llamada Declaración de los Pobres para también pelear por los derechos de las personas que no tenían pues acceso a muchas cosas, recursos públicos, a dinero, a fondos, entre muchas otras cosas más. Esto obviamente generó un odio muy grande hacia este personaje por parte de personas de raza blanca, pues porque se estaba convirtiendo en un líder muy importante pues para la comunidad negra. Llegó así finales de marzo del año de 1968. Martin Luther King se dirigió a Memphis, en Tennessee, para apoyar a las empresas de basura de negros, esto debido a que no tenían los mismos derechos y pues condiciones laborales que otras personas de pues raza blanca. Esto estalló una protesta muy grande, una ola de violencia muy grande en este estado y en esta ciudad, hasta que el 4 de abril de 1968, cuando Martin Luther King estaba saliendo a saludar a las personas que lo conocían en un hotel de esta zona, salió al balcón y fue asesinado a las 18 horas por una persona de raza blanca que decía que era pues segregacionista de las personas de color. Le dio un disparo que pues lo dejó inconsciente y también sin vida casi inmediatamente. Fue declarado muerto una hora después, ya estando en el St. Joseph's Hospital, y pues hay algunas fotos del momento en que lo asesinan, como de los guardias y las personas que estaban con él señalando en la dirección en la que ellos escucharon el disparo que provino y que terminó en la muerte de Martin Luther King. Esto evidentemente desató una ola de violencia gigante, pues era para este momento sin duda el líder más importante de las personas de color, siendo un total de más o menos 60 ciudades en Estados Unidos que se unieron a la huelga. Todo esto provocó la unión de la Guardia Nacional en estas protestas, pues debido al impacto tan grande que tuvo, y pues obviamente hubo montones de muertes y heridos en estos días. 5 días más tarde, el presidente de este momento, Johnson, declaró luto nacional pues por la muerte de Martin Luther King, convocando alrededor de 300,000 personas para su funeral. Finalmente se aprobó una ley para las personas de los basureros, que es lo que estaban peleando justo cuando Martin Luther King falleció, y lograron igualdad en el trabajo para estas personas. Esto fue a grandes rasgos la vida de Martin Luther King, su manera de fallecer, siendo asesinado, y aquí es donde vamos a entrar a las teorías de su muerte, porque obviamente hay muchas teorías y muchas inconsistencias que las personas pues hablan de que realmente la persona que lo asesinó no fue la que lo asesinó, pero entremos a las teorías. Digamos que desde un primer momento se conoce que él fue asesinado por un hombre llamado James Earl. Él se le encontraban pues en la escena del crimen el rifle y unos binoculares, obviamente todos llenos de las huellas dactilares de este hombre, y pues se comprobó que le había alquilado una habitación cerca y donde cometió el asesinato, y pues encontraron entonces elementos. Este hombre provenía de una familia del medio oeste de Estados Unidos de muy bajos recursos. Abandonó sus estudios a los 15 años, fue allí donde se dedicó a hacer servicio en los militantes de Alemania.
Cometió, se dice, varios delitos durante estos años y fue condenado a 20 años en la cárcel por varios delitos que había cometido. Él, pues como les digo, alquiló una habitación el día del asesinato de Martin Luther King porque decían que pues era un hombre blanco completamente en contra de las ideologías de Martin, y él lo que hizo fue ubicar el arma por la ventana de un baño y pues de allí hacer el disparo que pues acabó con la vida de Luther King. Él obviamente pues ya después de que lo descubrieron lo capturaron, pero tiempo después de haberse culpado decidió decir no, en verdad yo no lo hice, me mandaron a hacerlo. Fue arrestado así el 8 de junio de 1968, casi 2 meses después de los hechos, declarándose finalmente culpable por parte de la corte casi un año después, para el 4 de marzo de 1969. Se dice que durante estos 2 meses en que no lo encontraban, este hombre viajó a muchos lugares, fue por Europa, Canadá, Portugal, Sudáfrica, siendo finalmente capturado en el aeropuerto de Heathrow de Londres. Se dieron cuenta que gastó más de $10,000 para esta época en viajes y lo encontraron porque llevaba un pasaporte de ciudadano canadiense pues falso. Se le condenó a cumplir una cadena de 99 años en prisión sin la posibilidad de salida, pues lo condenaron a esta cantidad de años también para evadir la pena de muerte. Él en un primer comienzo se declaró culpable, pero tan solo 3 días después de que le declararon su condena, él comenzó a decir que él no había sido el culpable, sino una persona llamada Raúl era el culpable. Se cuenta que para 1970 la revista Playboy le hizo una entrevista donde utilizaron un detector de mentiras para ver si era real lo que decía o no, y salió positivo. Sin embargo, no funcionó, pues porque no era como legal, por así decirlo, hacerlo. Él y otros 6 convictos escaparon de la prisión para el 77 y fue recapturado 3 días después de haberse escapado, lo que obviamente aumentó su condena a más de 100 años. A pesar de todo, él murió en la cárcel por unas complicaciones que tuvo en su salud provocadas por una hepatitis C. Y pues acá es donde entra lo curioso, porque la familia, especialmente el hijo de Martin Luther King llamado Dexter King, nunca creyó que su papá fue asesinado por este hombre. Él incluso estuvo dentro de sus juicios para que él tuviera un juicio justo y no lo declararan pues 100% culpable, porque ellos sabían que él no había sido el autor intelectual, por así decirlo, de este asesinato. Es así como se entra a una siguiente teoría que habla que fue asesinado por un hombre llamado Henry Clay Wilson. Esto fue porque el hijo de este hombre declaró tiempo después que él sabía que su padre había sido el asesino de Martin Luther King. Él decía que su padre había sido el líder de 3 conspiradores que habían estado dentro de los hechos del asesinato. Dijo que no había sido por temas de racismo que él lo había asesinado, pues su padre no era racista, sino porque sabían, o como que estaban pensando, según decía la gente, que Martin estaba relacionado con el comunismo, y pues obviamente él quiso quitar a este hombre del medio para que su país no cayera en algo de este tipo. Sin embargo, no se pudieron comprobar sus declaraciones, él tampoco tuvo pruebas para hacerlo y pues dijo que su padre murió en los 90, pues sin poder hablar de la situación. Dice también pues que fue un acto patriótico y que lo único que quería hacer su padre era salvar al país de una economía o una política de este tipo. Y pues fue allí donde se une con una teoría del FBI que dicen que pues el FBI fue el culpable de la muerte de Martin Luther King. Como les dije anteriormente, el FBI para el año del 61 comenzó a seguir muy de cerca a Martin Luther King, especialmente porque se tenía la idea, y ellos también estaban creando la idea, de que este hombre era comunista. Para esta época, según dicen, Robert Kennedy y J. Hoover fueron los que estuvieron haciendo la investigación respecto al comunismo, y ellos afirmaron que sí, que efectivamente, según contaban, Martin Luther King tenía como infiltrados comunistas dentro de todas estas organizaciones de derechos civiles. Martin Luther King alcanzó a expresarse sobre este tema y dijo que estaba cansado de que declararan que él era comunista, y también que personas del comunismo se estaban uniendo a su sociedad de derechos civiles cuando no era cierto. Y pues hay gente que une las dos teorías de Henry K. Wilson como uno de los culpables junto al FBI, que conspiraron los dos e hicieron esto, y otros que fue justo coincidencial, que él asesinó por comunismo y que el FBI también estaba pensando que era comunista. La siguiente teoría habla de un hombre llamado Lloyd Jowers, quien era el dueño de algunos bares, entre esos uno llamado Jim's Grill, que era un bar ubicado al otro lado de la calle donde estaba el hotel en el que se hospedó Martin Luther King. Dice que un hombre llamado Frank Liberto para esta época le ofreció $100,000 para contratar a un asesino y así asesinar al llamado
llamado Rey, o sea, King. Sin embargo, ellos dicen que el asesino que él contrató no fue Ray, a quien se le culpó en un inicio del asesinato, sino a otra persona. Sin embargo, no se pudo comprobar que este hombre hubiera estado involucrado y tiempo después parece que se descubrió que lo que él hizo fue crear esta historia para darse como publicidad. Y pues por último hay una teoría que habla no del asesinato como tal, sino como de sí un afán probablemente del gobierno, de algunas entidades secretas, de acabar con la reputación de Martin Luther King. Ellos comenzaron a declarar supuestamente que Martin Luther King era homosexual, también era un psicótico sexual que tenía relaciones con diferentes personas, que incluso en una ocasión llevó a muchas prostitutas de raza negra para él tener una orgía junto a otros delegados de sus organizaciones de derechos civiles, y pues hicieron una carta como desplegando toda esta información. Coretta, quien era su esposa, pues obviamente ella dijo que eso era completamente falso, que su esposo no era lo que ellos decían y que realmente eso solo era una campaña para desprestigiarlo más y pues que la gente no creyera en lo que este hombre decía o lo que él estaba peleando. Y pues eso son en cuanto a las teorías. Como les digo, es algo un poco extraño. Parece que muchas personas piensan que hubo un complot respecto a su muerte e incluso hubo muchas inconsistencias. Un hombre decía que él estuvo en la escena del crimen cuando ocurrió y que él escuchó unos disparos provenientes de un lugar en específico. Él dijo que a él había visto momentos antes un hombre con una chaqueta y una capota puesta, que ya después no lo vio, y lo raro es que al otro día, justo donde él había dicho que había escuchado los disparos, eso como que tumbaron todos los arbustos que estaban ahí y prácticamente que destruyeron como una posible escena del crimen donde podían provenir los disparos. Por otro lado, también se hicieron pruebas de balística y no lograron comprobar ni encontrar la bala del asesinato. Entonces como que fue una investigación muy larga, pero nunca fue concluyente. Y pues se dice que hubo muchas cosas que sabotearon las últimas marchas que Martin Luther King hizo antes de morir, y pues como que hubo ahí muchas inconsistencias de las cuales nunca realmente se hablaron en cuanto a la muerte. Y como les digo, la familia pensaba y piensa fielmente que Martin Luther King no fue asesinado solo por este hombre, sino que hubo un complot importante. En cuanto a la cultura pop, hay un montón de información sobre Martin Luther King, documentales, películas de la famosa película Selma. Y un documental llamado King in the Wilderness, estrenado el año pasado por HBO. Pero bueno, hasta aquí el caso de Martin Luther King. No sé ustedes qué piensen y cómo fue asesinado, si fue por ellos, si no. Pero por ahora ya saben, dejarme me gusta, los deditos arriba si les gustó mucho este video. Coméntenme qué teoría ustedes creen que es real, qué teoría de pronto faltó, qué información no di, para que la escriban y todos nos enriquezcamos un poco más de este caso. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes. Y lo más importante, que es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, esto es todo por este video. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.